Ay, tú hablas más, ¿Mm? tú hablas más pasito que yo. ¿Así? Una gritona. ¿Qué hago? ¡Volvimos! Aquí estamos. Bueno, cambiamos de set para esta conversación. Bueno, nada, volvimos y queremos hablar ahora sí como de temas un poco más profundos, y que ojalá este sirva como de un primer episodio y ahora sí como de ver qué temas tenemos para hablar. Creo que a ambos nos gusta hablar un montón y cada vez que nos vemos hablamos de muchas cosas y mucha información a veces es como bonita compartirla o muchas reflexiones a veces como que le calan también a otras personas que pasan por situaciones o similares o están cerca de nosotros y pues Claro. también quieren saber cómo andamos. Entonces, hablábamos como de qué hablar ahora a nuestra vuelta de nuestro podcast. Y uno de los temas que creo que salió inmediatamente es, tenemos 16 años en Costa Rica. Ya, ¡Wow! ya, bastante. Ya yo casi tengo la mitad de mi vida viviendo fuera de mi país. Casi. Pero yo quiero un poco como ahondar en ese tema de cómo es migrar, ¿no? Y qué hemos aprendido del proceso de migración. En nuestro caso particular, me gustaría empezar también porque tú tomaste esa decisión de cierta manera por la familia también Ujú. en ese momento. ¿Cómo fue tomar esa decisión y ahora con todo lo que hemos hecho? Sí, no, el primer tema importante que yo creo es que al final uno decide migrar. O sea, me voy. Me voy porque, vemos en nuestro caso, yo no veía condiciones favorables para el desarrollo de los hijos, ¿no? De mis hijos. Y entendía que el país estaba absolutamente trancado, ¿no? Y yo creo que viéndolo en retrospectiva, efectivamente estaba trancado. Y el desarrollo que hemos podido obtener en Costa Rica no lo habíamos tenido en Venezuela, porque además las condiciones no lo permitían. Eh, ¿Y cómo fue tomar esa decisión? O sea, porque no es una decisión fácil y cada vez que alguien me pregunta como, ¿por qué decidiste emigrar? Mi respuesta es yo no decidí emigrar yo. O sea, tú decidiste emigrar, ¿no? Entonces tú que llevabas al final esa responsabilidad claro, de la pero familia, ¿cómo fue ese momento de decir, no, mira, nos vamos? no fue tan rápido. O sea, fue un proceso que se fue construyendo. Eh, Durante mucho tiempo yo avisoré que podía tener cambios políticos y económicos en el país. Entendí que ya no había esas posibilidades. Además sufrimos unos temas personales graves, ¿no? Sí. De hecho, 4 o 5 fuimos, Así, seguidito. sí, problemas de secuestro, ¿no? Sí. Este, Tal vez por diversos motivos, pero todos lo sufrimos en 2, 3 años, ¿no? Inclusive, llegando nosotros aquí, tu mamá también fue secuestrada ya, o sea que efectivamente era un tema que uno puede verlo como una suma de características personales, pero también se puede como una suma de un esfuerzo por, por entender que el país no nos quería, Claro. por así decirlo. Y entonces ese fue un primer aspecto Y importante, tu ¿no? primer punto de partida fueron los hijos. O sea, tú Sí, cuando pensaste en migrar, y un poco aquí también en contexto, o sea, tú tenías ya un núcleo familiar nuevo, diferente, y estábamos los hijos un poco más grandes, pero todos estábamos chiquitos, pues, o sea, en cierta medida no todos teníamos edades todavía para proyectar qué vamos a hacer, claro, pero tu punto de partida es hay que sacar a los hijos. O sea, eso sí. fue la Sí, de primera, hecho, el primer esfuerzo, bueno, fue sobre Félix, sí, que no Félix, es, sí, total. que es tu hermano, pero no es mi hijo, ¿no? Pero Mi decidimos hermano sacarlo. mayor, hijo de mi mamá. Exacto, pero lo sacamos, o sea, Ujú. y lo sacamos porque efectivamente una persecución política muy, muy seria sobre él. Este, Ahí fue una primera decisión. O sea, esto se Wow. nos va a complicar, ¿no? Eso fue como en el 2007, puede ser. 2006, 2007, Ujú. creo que 2006. Entonces, bueno, esto se nos va a complicar. Claro. Por un lado, en el plano individual personal hay que sacarlo, porque ya su figuración podía tener problemas, fue secuestrada por la policía política, y lo sacamos, pero eso nos dio Una alerta una como, alerta grave, ¿no? Lo segundo fue, bueno, que hay que salir como familia, ¿dónde salimos? ¿A dónde salimos? Y entonces hubo un año en que yo me tomé la circunstancia por razones laborales de viajar, viajé de Panamá, luego como familia viajamos a Canadá, sí, yo ya conocía Costa Rica,
Vine con Marino, mi hermano, a Costa Rica durante una semana a ver, ya en plan de mudanza. Hubo esa conversación hermanos también, o Sí, sea, también entre hermanos decir, no, mira, hay que salir. hay que salir, hay que salir. Fue una conversación de hermanos. Teníamos, Tibisay, mi hermana, ya estaba en Canadá, pero los tres hermanos que nos sentamos a hablar, teníamos tres familias, y mira, hay que explorar salida, porque esto se nos está complicando muchísimo. Este, Empezamos a valorar países, valoramos Panamá, valoramos Colombia, Canadá. Estuvimos en Canadá en un Un invierno invierno muy duro. particularmente frío para nosotros, pero un poco era ver si aguantábamos, porque el clima es fundamental en este proceso. Y al final mi decisión, igual que la de Marino, fue venirnos a Costa Rica. Estuvimos una semana en Costa Rica viendo alternativas de cómo era el país, ya en plan de migración. Nos convenció. En un segundo proceso traímos a los hijos, porque ya aunque eran menores, eran mayores. Es decir, tenían que tener también voz y voto. Trajimos a los hijos, vino Gloria, mi otra hermana, y decidimos entonces ya venirnos a Costa Rica. El, o sea que ahí hay una inversión económica Claro, importante, ¿no? claro. Que hicimos, pero había que hacerla. ¿Y cómo fue ese proceso de, un poco también en contexto, nosotros llegamos a Costa Rica, los hijos, los papás, los tíos, todo el mundo en agosto y nos quedamos una parte en Costa Rica y la otra parte se volvió a Venezuela y tú te viniste en diciembre de ese año? Claro, porque teníamos que cerrar operaciones en Venezuela. Claro, ¿cómo fue ese proceso también de decidir como, claro, yo dejo mis hijos y me vengo? O sea, ¿cómo es esa logística ahí? Pero ya eran mayores, o sea, Claro, ya ustedes estaban en la universidad, ¿no? Entonces ya era un tema menos complejo, era simplemente decir, ok, nos quedamos aquí, busquemos entonces dónde se van a quedar, qué universidad van a tomar inmediatamente, etcétera, pues, ¿no? claro. Tanto con ustedes dos como con los hijos de los mis dos hermanos, ¿no? Claro, Es decir, quiénes se pueden quedar ya, porque ya quedarse ya implicaba un compromiso para los demás, ¿no? claro. Y funcionó. Y después fueron cómo cerramos esto de agosto a diciembre, cómo nos ¿Y venimos cómo fue completos. eso para ti? O sea, a nivel de volví a Venezuela y tengo que ver cómo Cerré meto operaciones en todo. Venezuela, tuvimos que vender el apartamento, vendimos los muebles, cómo nos organizamos para venirnos para acá. Nora, mi esposa, estuvo en la lógica de cómo comprar muebles aquí que nos recibieran. Ya teníamos un apartamento que lo decidimos en agosto en un condominio de Sí, apartamentos. Encontramos apartamentos para las tres familias, lo cual era vital para que la llegada aquí fuese razonable, claro. tuviésemos bases de Sí, lo apoyo, menos doloroso es posible a correcto. nivel de migración. Teníamos ya escogido el colegio para los menores y las universidades para los mayores y nos vinimos, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso individual también de terminar una vida y empezar otra vida grande, ¿no? Porque, a ver, en contexto, cuando yo hablo de mi proceso de migración, a ver, fue duro porque cambiar de país es duro, pero creo que fue el momento perfecto porque yo estaba en la universidad. Entonces, el Pero hecho... también tuviste en la universidad problemas también. Sí, horrible. Ajá, Sí, o sea, tuve segunda toma de universidad. ajá, A ver, mi proceso, o como yo lo viví en ese momento, pues yo estudié en la Universidad Pública en Caracas, una universidad sumamente compleja y sumamente convulsa a nivel político. Eh, Creo que también hubo un momento en el que yo dije, hay que salir, o sea, hay que ver qué hacer. Yo me voy a Canadá, vuelvo a Venezuela y cuando vuelvo a Venezuela efectivamente pasaron ese montón de tragedias familiares un poco con el tema de secuestros y fue como, hay que irse. Y desde mi punto de vista fue como, bueno, yo me voy a donde haya que irse, pues, o sea, como que yo dije, está bien, mi hermano Carlos ya había visto la universidad aquí en Costa Rica, podía convalidar, ¿no? Era fácil. Esa era mi visión. Entonces, claro, cuando yo llegué a Costa Rica, si bien hubo un proceso de adaptación, a ver, que emigrar no es fácil, siento que llegué en el momento perfecto porque entré a la universidad. Entonces, claro, mi pelea laboral no fue compleja porque entré justo como con la ola de que vine a estudiar y después de estudiar entré a trabajar y creo que eso me ayudó. En tu caso, tú tenías una vida en Venezuela y tenías una carrera ya formada, o cuéntanos un poco el contexto de en qué momento estabas o en qué estabas trabajando en ese momento, pero es decidir cortar todo y venirte para otro país y qué ibas a hacer aquí, o sea, como
¿En qué momento te encontraste y dijiste como, ok, yo voy a ir a Costa Rica, ¿Hacer ¿a qué? qué? Claro, vamos a ver, pero el tema es que hubo una transición en que yo seguí con algunas cosas que tenía en Venezuela que me permitieron hacer la transición para acá desde el punto de vista económico, administrar un poco el patrimonio Claro. y encontrar algunas vías de cómo acercarse a una sociedad. Pero tú dijiste, no se puede hacer más nada aquí en Venezuela, No se yo me puede. voy, O sea, voy a ver es qué que hago. el tema era definitivo, o Sí, sea, era medular, no era era medular, como, no era un tema de probar, porque ujú, ya exacto. las pruebas las habíamos hecho ya y no había manera, o sea, en Venezuela estaban cerradas todas las condiciones, 16 años después uno sigue diciendo si estaban cerradas, Sí, los personajes que pactaron con uno, que nos encontramos en la vida, uno los acaba de ver también, muchos ya han fallecido, otros han seguido en la vida, sí. pero el proceso ha sido ese, o sea, no era posible, no era posible. Y además la gente que uno tiene relación y que siguió en Venezuela no estaba en Caracas. Ujú. Los de Caracas todos se fueron. Wow, Eso es interesante porque es que claro. el tema central es que Caracas era muy convulsa, muy complicada. De hecho, los compañeros míos de la misma empresa en que estábamos juntos, de todos quedó uno. Éramos como 10 y Wow. todos se mudaron. No, y es cierto, de hecho, de mi generación, mm, quedan dos personas en Venezuela, sí puedo contar así como gente conocida, pero el gran grueso de conocidos míos no viven en Venezuela. De hecho, cuando a mí me pica que me quiero ir para Venezuela y que no sé qué, a ver, yo sé que es un poco irreal en tanto yo no conozco a nadie que vive en Venezuela, o sea, no tengo una conexión como puntual, pero bueno, volviendo al punto de, te viniste, ¿qué No, fue lo? y la familia mía en general, de mis hermanos, todos se fueron menos uno. Sí, Y los hijos de ese uno tan, están fuera también, o sea claro, que en sí, definitiva Venezuela se desangró un se poco, desangró completo, ¿no? Y ese es un tema, o sea, la vuelta también es improbable. ok, tú te fuiste a Venezuela pensando que no ibas a volver. Sí, sí. Cuando tú te fuiste, tú dijiste, Hasta aquí llegamos, o sea, hasta aquí llegamos en el sentido personal. Uno ok, puede aspirar a que sí, efectivamente el país cambie algún claro. día y hay que colaborar con todo eso, No, pero y sigue habiendo una conexión con el país, permanente, pero no dijiste permanente. como, bueno, mientras las cosas se mejoran y No, después vuelvo. no, porque es que además teníamos la familia completa. O Claro, sea, yo no podía decirle a ustedes en un momento dado, mira, nos volvemos usted para allá y es todo lo que están haciendo aquí. O sea, ¿no? Y además, no ha sido posible, no fue posible en estos 16 años y no claro. va a ser posible tampoco en el futuro. O sea que ¿Qué no sientes tiene que ha sido sentido. lo más difícil? Lo más difícil, lo más difícil, vamos a ver, ha sido el poder entender, el poder entender el país. Sí, El país es distinto, a pesar de que somos muy justo. cercanos. Justo ayer estaba hablando también con un amigo de que aún siendo un país que habla el mismo idioma, que creo que fue una muy acertada decisión, tiene códigos muy diferentes. Tiene códigos muy diferentes. Entonces sí, creo que también para mí ha Sí. sido así. Vamos a ver, ¿por qué escogimos Costa Rica? Yo creo que, Sí, o eso por está qué, bueno, sí. eso es importante, ¿no? Primero, había un tema educativo, porque claro, todos los hijos nuestros estaban en En una alguna etapa de edad de formación. formación, claro. Entonces, qué país nos brinda mayores elementos educativos? Claro. Para todos, no a cada uno en particular, Wow, ¿no? que eso es un súper reto a nivel de planeación de este Estrategia, plan, ¿no? De ¿no? estrategia, Porque ¿no? Sí, de alguna forma fue como, ¿cómo me aseguro de que todos tengan algo? exacto. Claro, Y todos tuvieron algo en Costa Rica. sí, Ese es un punto importante. También el país es culturalmente, en la parte educativa, es un hito sí, y importante, es interesante. conocido, claro. Segundo, hay un tema personal mío que era, no quiero militares. O sea, no quiero Wow. militares. O sea, los militares son un tema Claro, entonces cuando fuiste complicado. a Panamá dijiste aquí no es. Y eso que en Panamá no hay militares, hay una guardia civil. Sí, es cierto. Pero Pero por la ejemplo, presencia que se ajá, por siente, ejemplo, Colombia, claro, Colombia es particularmente sí, complicada y por los pesado. militares. Yo eso no me lo voy a entender. Sí, Además, yo entendí el proceso colombiano como un proceso de conflicto, o sea, de claro, hecho, una sociedad que no ha resuelto su tema, ¿no? sí, Y entonces yo dije, con militares no. claro. No, yo tengo demasiada experiencia con militares. Alguna vez he hecho unos chistes sobre militares que no son simpáticos y son ¿cómo se llama esto? Políticamente incorrectos, Exacto, total. pero son así, o sea, son Sí, brutos.
Entonces, el tema militar, no. El tema, el tema de la sanidad, que es Sí, importante, ya yo tengo cierta edad, mi esposa también tiene cierta edad, y empezamos a tener problemas de salud, que es normal. El tema de la sanidad en Costa Rica es importante. Yo soy un sí, valoraste eso. activo defensor de la caja Sí, todavía. En totalmente. ese momento mucho más. Claro. Este, Además, yo venía del mundo cooperativo y en Costa Rica la visión de las cooperativas en torno a la salud Ok. era un tema interesante. Entonces es un tercer tema para escoger el país. Y había un cuarto tema que es eso, hay una cultura cercana, hablamos español, ese es un tema que nos ayudó bastante. Eh, Tiene diferencias sustanciales con Venezuela, Sí. que es lo que nos ha tocado aprender estos 16 años, pero ha sido, Pero no ha sido difícil, o sea, siento que no, es como buscarle lo complejo al tema, pero no ha sido difícil. ¿Por dicen que qué la crees? comba al palo. Sí, y justo iba a eso, porque yo siento que hay gente que le va muy mal migrando. O sea, como migrar no es para todo el mundo, o esa es mi visión un poco. ¿Por qué crees que para ti no ha sido difícil? Ha sido menos difícil. Ajá, Menos difícil, pero porque una decisión tomada. Además, yo no migré a un país para probarlo. Yo probé antes otros países y dije, voy a Costa Rica. Es distinto. claro, lo escogiste, Ajá, hay gente que tiene que emigrar donde le toca. a donde toque y después tiene Claro, que desenvolverse, incluso muchos se mudan de otro país. Eso me tocó. Yo no, yo la cultura de Estados Unidos no me termina de convencer ujú, personalmente. Yo reconozco que hay valores en Estados Unidos interesantes, pero decía no. Y además la comunidad que se había mudado a Estados Unidos de venezolanos era más compleja, sí, ¿no? Eso de entender que además el proceso venezolano no es un proceso de buenos y malos, claro, es un proceso bien complejo, ¿no? Entonces, lo que llamamos los venezolanos en Miami son sí, huesos duros de roer. sí, En Costa Rica no es tanto así. Eh, Además, nos mudamos a un sitio o sitios que no eran de venezolanos. Ese es sí, un punto a favor de este proceso, porque dijimos en el fondo, nosotros nos tenemos que integrar a este país. claro, Entonces, mis hijos no pueden estar solo con venezolanos. sí. Que yo creo que ahí está la clave, o sea, un poco es como abrazar que te tocó, o sea, nos tocó migrar, entonces Ujú. es como, ya dejemos eso atrás. Y es como cómo nos queremos integrar a una nueva sociedad que nos está abriendo las puertas y que yo de mi parte agradecidísima con Costa Rica por todas las oportunidades que me ha brindado, pero desde el agradecimiento y no desde, uy, qué horrible que me tocó estar aquí, sino Ujú, es ujú. como, no sé, nosotros decidimos irnos, hubiésemos decidido algo diferente, no sabemos si hubiese sido la situación diferente, la verdad es que no podemos poner supuestos que no son. Claro. Ahora sí, ¿cómo Claro, abrazas la cultura, y no? hubo un tema ahí que la migración en Costa Rica es particularmente sencilla. Sí, O sea, no es lo complejo sí, de el un proceso país. burocrático para Sí, migrar es, de hecho nos tocó un momento muy bueno sí, en el sentido de que, por ejemplo, toda la situación internacional con los venezolanos no era tan compleja negativa como como es ahorita. ahorita. Sí, El tema migratorio como tal costarricense es sencillo de montar. Uno entiende que hay burocracias, pero son manejables. En otros países es más complejo. Panamá, por ejemplo, no permite la naturalización sino después de 20 años. O sea, sí, eso aquí fue mucho más sencillo. De hecho, casi todos tenemos la nacionalidad ya costarricense. eh, y los que no lo tienen no es por decisión de la burocracia, sí, sino por decisión propia. total. Eso ha sido un punto favorable, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora sí, han pasado 16 años. Qué montón de tiempo. Muchísimo ¿Qué tiempo, has sí. aprendido? De todo, de todo, de todo, de todo. Hasta comer gallo pinto, arroz en las mañanas, eso es importante. Ayer se lo decía a unos amigos, que además son nicaragüenses, que ellos defienden a que el gallo pinto es nicaragüense y de la diferencia con el gallo pinto, ¿no? Y para mí son exactamente iguales en los dos países, ¿no? Pero bueno, en el caso del desayuno, eso lo aprendimos aquí, pero hemos aprendido también la cultura tica Ujú, y entendernos con los ticos y entender los procesos.
en que la sociedad se va conformando. Y por otro lado nos hemos integrado. O sea, ya nuestra actividad profesional es tica. Sí, Hemos tenido esa relación con los ticos. Yo creo que en gran medida los ticos nos han aceptado. totalmente. Ese es un proceso importante. Eh, Hoy en día podemos criticar. Antes no, Sí, no criticábamos porque no sabíamos. O en segundo porque no eran nuestros. Ya nos integramos, ¿no? ya tú eres un tico nacido en Venezuela. Exactamente, y es lo que cuando me preguntan digo eso, ¿no? Y además de eso, integramos una segunda visión de país. O sea, tenemos dos países, Sí. pero los dos son del mismo nivel, ¿no? Wow, qué bonito eso. Tienes dos países. Sí, sí. ¿Y cómo se siente tener tu familia aquí también, verdad? Ah, Porque bueno, muy bueno. O sea, porque la migración no fue personal, ujú, fue una migración conjunta. De hecho, que ya tengamos sobrinos nietos, ticos, y no hay ningún problema en entender eso, ¿no? claro, De hecho, tenemos hijos con parejas ticas, ¿no? sí, En mi caso y en caso de mis hermanos también, por supuesto. Eso ha hecho que el país nos acepte y nosotros nos integremos al país. Esa es una gestión importante. Uno a veces no entendía a los inmigrantes, los italianos, los portugueses que se quedaban en Venezuela y decían, no, aquí este es mi país. ajá. Lo hacían con unas expresiones que tú decías, este tipo no es de aquí, pero efectivamente son de ahí, ¿no? Ya tú eres de aquí. Sí, sí, sí. No, no, o sea, esto está claro, ¿no? Es más, hubiese un cambio en Venezuela y me dicen, ¿tú te vuelves? Y digo, no, no tiene sentido. Ese es otro país que tengo que aprender nuevamente, ¿no? Wow, Cuenta conmigo para apoyarte, exacto. pero cuenta conmigo desde aquí. Qué bonito. Si no, no es así. Y además, mi labor profesional aquí en Costa Rica está muy ligada a lo que yo considero que son lo que yo aprendí en Venezuela, ¿no? Claro. Adoptaste una segunda nación. Sí, 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 sí. Wow. O ella me adoptó. Ahora, tú sabes que hay la frase de los guanacatecos, ¿no? El país, ¿cómo es cosa? Somos ticos no por herencia, sino por decisión. Es lo mismo, ¿no? Totalmente. Wow, bueno, Y los qué bonito. guanacatecos son ticos, ¿no? Totalmente. Bueno, como nosotros. Exactamente. Bueno, qué linda. Creo que esa fue nuestra reflexión entonces del día de hoy. Sí, hombre. Y ahora tenemos dos países. Así es. Bueno, ahí seguiremos viendo qué temitas vamos hablando entonces. Ok. Muchas gracias, papi. No, gracias a ustedes. Bueno, chao. Chao.